especie. Ciencia para todos. Diversidad genética. A cargo del doctor Juan Miguel Borja Jiménez, docente e investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Ciencias Biológicas, cuya área de investigación es biotecnología y toxinología, y sus líneas de investigación corresponden a caracterización bioquímica y biológica de venenos y herpetología. ¿Qué es la diversidad genética? Para poder hablar de diversidad genética, primero tenemos que recordar lo que es un gen. Un gen es una región dentro del genoma de algún individuo, de alguna especie, que tiene toda la secuencia necesaria para producir un RNA mensajero que posteriormente se va a traducir a una proteína. Y bueno, las proteínas tienen múltiples funciones a su vez. Entonces, dentro de los diferentes individuos dentro de una especie, podemos encontrar variaciones en estos genes, inclusive dentro del mismo gen, ubicado en la misma región del cromosoma, podemos encontrar variantes. Estas variantes pueden incluir sustituciones de nucleótidos. Por ejemplo, en lugar de tener una adenina tenemos una citosina. Pueden ser inserciones, tener nucleótidos de más. Puede haber deleciones, que es tener nucleótidos de menos. Y bueno, en general todas estas variantes son relativamente comunes. También un término que se le conoce a estos cambios dentro de las secuencias de los genes es polimorfismos. Es un término también muy común que se utiliza en la genética, el término polimorfismo. Entonces, básicamente se espera que los individuos dentro de poblaciones de especies presenten muchas variantes dentro de los diferentes genes que tienen, para poder considerar que una población es relativamente sana desde el punto de vista genético. Pues mientras más diversidad genética presenten, más variantes dentro de los genes tengan, pues es mejor, ¿sí? Y bueno, cada una de estas variantes que presenta un gen se conocen como alelos. Y bueno, un ejemplo de diversidad genética lo podemos observar en el veneno de las serpientes, en donde individuos dentro de una misma especie, pero de diferentes poblaciones o de diferentes hábitats, pueden llegar a presentar diferentes arreglos genéticos o diferentes polimorfismos, lo que resultan en venenos con componentes y con actividades biológicas diferentes. Se cree que lo que moldea esta variabilidad genética en los genes que codifican para los venenos es la dieta. Entonces es posible que algunos venenos son más efectivos para ciertas presas, mientras que otros venenos con características diferentes son mejores para otras presas. Entonces realmente se cree que el ambiente es el que va moldeando cuál es el mejor fenotipo para un hábitat en particular, y por lo tanto cuál es el mejor genotipo. Es por eso que encontramos, como les mencionaba, un ejemplo es Crotalus scutulatus o la cascabel llanera, en donde ciertas poblaciones presentan venenos neurotóxicos que presentan dos genes que codifican para estas neurotoxinas, mientras que otras poblaciones dentro de la misma especie carecen de estos genes para neurotoxinas, pero presentan otros genes diferentes que codifican para metaloproteinasas hemorrágicas. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo la diversidad genética le permite a la serpiente producir fenotipos diferentes que son los mejores para el hábitat donde ellos se están distribuyendo. ¿Por qué es importante la diversidad genética para conservar a la biodiversidad? Y bueno, conocer la diversidad genética dentro de
poblaciones de una especie es muy importante para su conservación, ya que comúnmente mientras más diversidad genética hay en una especie, mayor probabilidad de supervivencia de la misma. Normalmente el ambiente donde habitan las especies siempre está cambiando, entonces el tener una mayor diversidad genética aumenta la probabilidad de que puedan sobrevivir a estos cambios. El tener estas variantes genéticas permiten a ciertos individuos tener diferentes adaptaciones, lo que aumentaría la probabilidad, como menciono, de que una especie, si existe un cambio ambiental, posiblemente algunos de los individuos que tengan variantes genéticas van a sobrevivir. En cambio, cuando hay poca diversidad genética, la mayoría de los individuos van a ser igualmente susceptibles a algún cambio ambiental. Entonces, en poblaciones que son muy reducidas ya, en especies que tienen poblaciones ya muy reducidas, es muy importante saber si todavía existe diversidad genética, y en caso de que no la haya, buscar estrategias para tratar de aumentar esta diversidad genética. Si quieres escuchar el episodio completo, puedes hacerlo en Spotify y en Apple Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Depende de la Especie.